Bien, buenas tardes. Continuamos entonces con esta tercera parte. En este caso vamos a hablar de las experiencias pilotos, eh, fundamentalmente el neoliberalismo y las dictaduras latinoamericanas. El neoliberalismo nunca ha constituido, digamos, un modelo coherente de regulación económica. Como en todo proceso social hay que diferenciar entre referentes teóricos, construcciones ideológicas y políticas específicas. En general, las visiones ideológicas compartidas se reducen a puntos comunes, mientras que las políticas están inevitablemente relacionadas con los vaivenes que impone la realidad, las tradiciones nacionales, las luchas políticas y las propias cuestiones inerciales. Menos claro aún es el papel de las teorías, básicamente porque la formulación crecientemente etérea, digamos, o abstracta de los supuestos de los modelos teóricos los hace difícilmente traducibles a propuestas concretas. América Latina también desmiente el carácter no intervencionista del Estado, ya que vino acompañada de la presencia de dictadura, que a la vez confirmaba no solo el escaso entusiasmo por el liberalismo político, ¿no? Al mismo tiempo, parte del recetario, digamos, privatizador, fue aplicado, aunque no en su totalidad, en Chile, dirigido por Pinochet, el golpe de Estado de 1973 que derroca a Salvador Allende, fue dejado, digamos, de lado momentáneamente en la Argentina de la dictadura cívico-militar, instaurada en 1976, aunque generalmente se considera que los gobiernos de Gran Bretaña y los Estados Unidos fueron los primeros en aplicar estas políticas. La dictadura chilena fue pionera en aplicar, por ejemplo, programas de desregulación, represión sindical, desempleo masivo, privatización y concentración de la riqueza. La aplicación, digamos, de políticas neoliberales en un gobierno que había abolido la democracia política no era contradictoria con los postulados neoliberales, ya que para esta concepción lo político debía subordinarse a la centralidad del mercado. Si tomamos solamente los casos chileno y argentino, por ser considerados los primeros en el mundo en impulsar parte del recetario neoliberal y que contaron con el apoyo de los sectores más concentrados de su economía y de los Estados Unidos, que este último, desde la Revolución Cubana en 1959, propició en América Latina golpes de Estado sustentados en la ideología, digamos, anticomunista de la doctrina de la seguridad nacional. El gobierno democrático de Salvador Allende, de la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda, llevó el gasto estatal al 40% del Producto Bruto Interno. La posterior liberalización económica se restauró a través del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet, quien basó su proyecto en una feroz represión, desaparición de personas y cárcel a los opositores. Harvey, una obra que ya venimos citando sistemáticamente, comenta cómo fue preparando el clima con antelación, enfatizando que se convocó a un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys a causa de su adscripción a las teorías neoliberales de Milton Friedman, que entonces se enseñaban en la Universidad de Chicago. La historia de cómo fueron elegidos también es interesante. Desde la década de 1950, Estados Unidos había financiado la formación de algunos economistas chilenos en la Universidad de Chicago como parte de un programa de la Guerra Fría destinada a contrarrestar las tendencias de izquierda en América Latina. Estos economistas lograron controlar la Universidad Católica, una institución privada con sede en la ciudad de Santiago. Y una vez que Pinochet llegó por la fuerza al gobierno, estos economistas, en sintonía con los planes del Fondo Monetario Internacional, reestructuraron la economía. Siguiendo el camino inverso del gobierno democrático de Allende, revirtieron las nacionalizaciones y privatizaron servicios públicos y abrieron la economía al capital extranjero, fundamentalmente en la industria maderera y pesquera. El único recurso que quedó en manos del Estado fue el cobre.
La combinación de políticas neoliberales y régimen autoritario es evidente, aunque existen matices que deben ser considerados. En el caso chileno, la privatización de áreas estatales ligadas al bienestar, como por ejemplo la salud y la educación, fueron llevadas adelante a diferencia de la Argentina. La dictadura militar instaurada en Argentina en 1976, también sustentada en la represión sistematizada, en el genocidio, digamos, y en la represión ilegal, inició un proceso de liberalización de los mercados, especialmente el financiero y fundamentalmente la apertura económica. Básicamente, digamos, este proyecto económico pretendía modificar sustancialmente la economía, la sociedad y la inserción también en el mercado mundial. El temor, digamos, a las protestas sociales hizo que no se desmantelaran ciertas instituciones estatales ligadas a lo social que estaban más arraigadas en la Argentina que en Chile. Sin embargo, debemos aclarar que ya durante la presidencia constitucional de Isabel Perón hubo, digamos, elementos embrionarios de esta política a partir de lo que conocemos como el Rodrigazo, esa fuerte mega devaluación sufrida sobre fines, digamos, del gobierno de Isabel. Pero al mismo tiempo, digamos, consideramos que la digamos, adopción del neoliberalismo en nuestro país tuvo matices con respecto al caso chileno. Por ejemplo, las políticas llevadas a cabo a partir de la gestión de Martínez de Oz durante la dictadura militar apuntaban a lo que, digamos, Alejandro Foxley en Experimentos Neoliberales en América Latina llamaba una gradual desindexación de los precios claves, tipos de cambio, tarifa de empresas y servicios públicos y salarios. Estas famosas, digamos, anclas que llevó adelante la dictadura militar tuvieron como objetivo disciplinar a través de los mecanismos del terrorismo de Estado, fundamentalmente hacia el movimiento obrero organizado. La aplicación de las políticas neoliberales en la Argentina marca algunas particularidades con relación a los casos británicos y estadounidenses. El proyecto global analizado anteriormente de fuerte contenido anticomunista, autoritario y moralista estuvo más presente durante la dictadura militar, combinándose en forma paralela con la doctrina monetarista expresada en la apertura económica, la reducción salarial, la concentración de la riqueza. La reducción de aranceles a los productos importados apuntó a revertir el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, con énfasis en el desarrollo del mercado interno. Otra de las consecuencias de la política aperturista fue la entrada de capitales, lo llamaríamos dólares baratos, que no solo permitió un corto periodo de consumo de sectores medios y altos a través de viajes al exterior y la importación de productos, lo que conocimos como la plata dulce, sino que también generó la posibilidad de creación de entidades financieras que fueron uno de los eslabones del creciente endeudamiento externo. Sin embargo, el proyecto neoliberal en materia económica no logró en este periodo privatizar las empresas estatales. A diferencia de Chile, donde el control del poder político estuvo en manos de la conducción férrea de Pinochet, del dictador Pinochet, en la Argentina las tres Fuerzas Armadas se dividieron el botín, digamos, de las empresas estatales. La posibilidad que una privatización de las empresas pudiera generar mayores protestas sociales también se combinaba a que seguían compartiendo cierto ideario nacionalista de las cuales las Fuerzas Armadas habían conformado esas empresas. En este sentido, digamos, existían contradicciones o tensiones entre la conducción económica y política del autodenominado proceso de reorganización nacional. Bien, vamos a continuar avanzando ahora con la aplicación de estas políticas neoliberales en Europa y en el resto del mundo. A partir, digamos, entonces de la situación de la crisis de los 70, las teorías neoliberales comienzan a ganar terreno. Desde esta concepción comenzó a plantearse la necesidad de un Estado fuerte, desmintiendo una vez más el sentido común de su no intervención, capaz de limitar la influencia de las organizaciones sindicales y que además controlara la política monetaria, absteniéndose de intervenir en la economía. El objetivo de todo gobierno era contribuir a la estabilidad monetaria. Para este fin era necesario realizar ajustes estructurales, reduciendo por un lado los gastos en general del Estado
y los sociales en particular, realizar reformas fiscales para estimular la inversión y también debilitar el poder de las organizaciones sindicales. En la obra algunas de las obras que ya citáramos respecto a la conferencia de Susan George y también conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Sociales en 1994 por Perry Anderson, podemos citar algunas de estas cuestiones para echar luz sobre lo que estamos tratando de dilucidar. Perry Anderson destaca que las políticas desarrolladas por el neoliberalismo fueron aplicadas fundamentalmente por el thatcherismo en Inglaterra, donde el modelo, y ahí comienza la cita, más puro de neoliberalismo se contrajo la emisión monetaria y elevaron las tasas de interés, se rebajaron drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, se aflojaron controles sobre los flujos financieros, se crearon millones de desempleados, se aplastaron huelgas e impusieron una nueva legislación antisindical, cortaron gastos sociales y finalmente se lanzaron en programas amplios de privatizaciones, comenzando con la vivienda pública y que prosiguieron, digamos, con las industrias básicas como el acero, el petróleo, el gas, la electricidad y el agua. En cambio, digamos, ahí terminamos fin de la cita, ¿no? En cambio, mejor dicho, el cambio regresivo en la política tributaria se evidencia en que en la década del 80, y aquí citamos la otra conferencia de Susan George, comienzo de la cita, el 1% de los contribuyentes recibían el 29% de todos los beneficios de la reducción de impuestos, de modo que una persona que recibía la mitad del salario medio encontraba que sus impuestos se habían alzado en un 7%, tanto que una sola persona que ganaba 10 veces el salario medio recibía una reducción del 21%. Fin de esa cita. Ahora bien, el discurso antisindical, digamos, de Margaret Thatcher, que remarcaba la no existencia de la sociedad, sino únicamente hombres y mujeres individuales, tuvo un fuerte apoyo en la clase media británica después de extensas huelgas, fundamentalmente en el sector minero, industria siderúrgica, astilleros, transporte y empleo público. Un dato ilustrativo del rumbo hacia donde se apuntaba es que entre 1979 y 1994 el número de empleos en el sector público se redujo de 7 millones a 5 millones, lo que representó una caída del 29%. Cuando Thatcher renunció a su cargo de primera ministra antes de terminar su tercer mandato en 1990, la incidencia de las huelgas cayó a una décima parte de sus niveles anteriores. Sin embargo, el desmantelamiento del estado de bienestar fue más dificultoso, principalmente en las áreas de educación y de salud. La adopción de políticas neoliberales en los Estados Unidos con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan en 1980 adquirió una connotación diferente debido a que en ese país no se había desarrollado un estado de bienestar de tipo europeo. Por eso la prioridad neoliberal se expresó más bien por la competencia militar con la Unión Soviética, concebida como una estrategia para quebrar la economía soviética y por esta vía derrocar al régimen comunista en Rusia. En el interior, digamos, en la política interna, Reagan también redujo los impuestos a favor de los ricos, alzó las tasas de interés y aplastó la única huelga de su presidencia. Pero Reagan no respetó la disciplina presupuestaria, al contrario, se lanzó en una carrera armamentista sin precedentes que creó un déficit público mucho mayor que cualquier otro presidente de la historia norteamericana. En efecto, si bien la tradición sindical en Estados Unidos está más debilitada y fragmentada que en Gran Bretaña, en 1981 el gobierno de Ronald Reagan fue muy duro para frenar la huelga impulsada por la Organización de Controladores Profesionales del Tráfico Aéreo. Las políticas antisindicales llevaron a que el salario mínimo federal cayera un 30% en 1990. Del mismo modo que en Gran Bretaña, el objetivo fue revertir las políticas impositivas, generando mayor desigualdad social. La autora que ya hemos citado, Susan George, recoge datos de un ex asesor del presidente estadounidense Richard Nixon sobre la base de políticas elaboradas por una de las fundaciones, digamos,
generadoras del pensamiento, digamos, liberal, la Heritage Foundation, donde destaca que pasando la década de los 80, el 10% superior de las familias aumentó sus ingresos un 16%. De estos, el 5% superior aumentó sus ingresos un 23%. Pero el extremadamente afortunado 1% de las familias norteamericanas pueden agradecerle a Reagan su incremento en un 50%. Sus ingresos van de $270.000 a $405.000. En cuanto a los más pobres, perdieron el 15% de sus magros ingresos. De una media anual de $4.113, cayeron a un inhumano $3.504. En 1977, el 1% superior de las familias tenía un ingreso medio 65 veces más alto que el 10% del más bajo. Una década más tarde, el 1% ganaba 115 veces más. Bien, paradójicamente, cuando a inicios de la década del 90 el capitalismo parecía entrar en una fuerte recesión, las políticas neoliberales tuvieron un segundo aliento, ¿sí? En Suecia, donde la socialdemocracia era el único país que había resistido la arremetida neoliberal en los años 80, fue derrotada por una coalición de derecha en 1991, del mismo modo que el socialismo francés en las elecciones de 1993. El impulso del proyecto neoliberal también se expresó en la nueva ola de privatizaciones que se llevaron a cabo en Alemania, Austria e Italia. Sin embargo, la hegemonía neoliberal se tornó completa cuando en los ex países comunistas de Europa del Este comenzaron a aplicar de manera sorprendentemente ortodoxa los postulados de von Hayek y Friedman, ¿no? Aunque hay que señalar que luego de la aplicación de estas políticas existió una fuerte reacción popular que se expresó en las elecciones en Polonia, Hungría y Lituania, donde se impusieron partidos excomunistas. Después del nombramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la aplicación de la denominada terapia de shock, que implicaba ajustes en los gastos sociales y privatizaciones en Rusia, tuvo un fuerte impacto publicitario en lo que se debe llamar el fin de las ideologías. Ex miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética se convertían en furibundos capitalistas adoradores del libre mercado. Las consecuencias no solo fueron una fuerte concentración de la riqueza en pocas manos, sino que durante la década de 1990 la renta per cápita en Rusia descendió a una tasa del 3.5% anual. Una gran parte de la población se vio sumida en la pobreza y como resultado la expectativa de vida en los varones descendió 5 años. La caída del muro de Berlín, que separaba en dicha ciudad alemana con la unificación de dicho país dividido hasta entonces en Alemania Federal y Alemania Oriental, fue el otro elemento que profundizó este nuevo escenario político. El neoliberalismo llegaba a lugares que hasta entonces o hasta esos momentos eran impensados. Un caso muy particular también es el de China, tras la muerte del principal dirigente de la revolución, Mao Zedong. Su sucesor, Deng Xiaoping, impulsó hacia 1978 reformas que se empalman con el ideario neoliberal. Sin abandonar discursivamente el discurso, igualitario de la revolución, se planteó el retiro de las restricciones a la iniciativa individual con el objetivo de buscar aumentar la productividad que genere crecimiento económico. No solo se estimulaba la competencia entre empresas estatales, sino que también se impulsó una apertura al comercio exterior y la llegada de inversiones para incorporar tecnología. No obstante, estas medidas estaban bajo el control estatal y por ende el Partido Comunista Chino, para buscar limitar el poder del capital financiero internacional. A diferencia de otras experiencias neoliberales, China no aplicó las políticas de ajuste presupuestarios y privatizaciones. Quizás esto le permitió tener un expectante crecimiento económico con tasas medias cercanas al 10% anual y que una parte de la población tuviera mejores niveles de vida al impulsarse el mercado interno. Sin embargo, las desigualdades sociales siguen existiendo fundamentalmente entre la población urbana y la rural.
La creación de empresas estatales locales y la inversión extranjera permitieron mayores niveles de flexibilización laboral que, sumado a las limitaciones a ciertos derechos laborales como la realización de huelgas, introduce un elemento importante de la cultura neoliberal. El gran torrente de capitales transnacionales estaba ligado también a la satisfacción de un gran mercado interno, gracias al desarrollo de una incipiente clase media, ¿no? De ese modo se generaba una carrera competitiva, digamos, por suministrarles automóviles, teléfonos móviles, DVD, televisores y lavadoras, así como también centros comerciales, autopistas y hogares lujosos, etc. El crecimiento chino también se debe al declive regional de Japón. China se ha transformado en la potencia hegemónica del sudeste asiático. Su producción a bajo costo de industria textil, calzado y cuero, que empezó a tener peso a partir del 2004, que exporta en gran cantidad a países como la Argentina. Al mismo tiempo son importadores de materia prima agrícola como la soja, de esta misma nación, como la nuestra. Otro aspecto para ligar al caso chino a las experiencias neoliberales clásicas, podemos destacar que desde la década de 1990 se produjeron paralelamente privatizaciones y conversiones de empresas estatales, fundamentalmente en el sector industrial, reduciéndose el empleo de ese sector de un 40 a un 14% en el 2002. Sin embargo, existe un elemento que lo diferencia claramente de dichas políticas. En vez de reducir el empleo, existen políticas que buscan absorber mano de obra ante una población extensa para mantener una cierta estabilidad política y social. Bien, terminamos esta tercera parte y seguimos.